¿Conoces los beneficios que te ofrece la CEMIC? Vinculamos a tu empresa con oportunidades de negocio de obra privada. Identifica la especialidad de tu empresa y regístrate. Intégrate a los diferentes grupos de especialidades y conoce los beneficios que la CEMIC tiene para ti. Te asesoramos sobre nuevos esquemas de financiamiento para proyectos inmobiliarios. Te brindamos herramientas para que tu empresa utilice las mejores prácticas en ingeniería de costos en tus proyectos de obra. Te acercamos a los 3 niveles de gobierno. Contamos con las mejores instituciones académicas enfocadas al sector de la construcción. Corporativo de Seguros y Fianzas. Contrata al mejor precio garantizado. Asesoría en Derecho Empresarial, Obra Pública, Fiscal, Administrativa, Civil y Societario. Convenios comerciales. Eventos de gran relevancia. Construcompra es tu mejor herramienta para la compra de productos y servicios relacionados con la construcción. Al ser afiliado, obtienes descuentos preferenciales. Comunícate con nosotros al 800-000-2642 o acércate a tu delegación CEMIC. También te atendemos desde el chat de nuestro sitio web www.cemic.org/chat. ¿Cómo están? Esperando estén pasando una excelente semana todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer la presencia a esta mesa temática, esta segunda mesa temática que estamos organizando aquí en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México, que en esta ocasión se va a tratar sobre los servicios profesionales como eje transversal de la industria de la construcción, para lo cual tenemos a 2 grandes amigos e invitados de honor. Empezamos por Ana, la licenciada Ana Carrión de la Mora, y el ingeniero Roberto Calvet Roquero, que nuevamente nos acompaña. Un honor, como siempre, tener a ambos en esta su casa, la casa del constructor de la Ciudad de México. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro director del foro, el ingeniero Francisco Castillo Ojeda, quien nos presentará la semblanza de nuestros invitados. Muchas gracias y que tengan un excelente día todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, presidente. Ana, Roberto, bienvenidos. Me voy a permitir leer las semblanzas, tanto de nuestros panelistas como de nuestro moderador del día de hoy. La licenciada Ana Carrión de la Mora es licenciada en Mercadotecnia con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en donde por su desempeño académico obtuvo mención honorífica. Cuenta con un diplomado en Finanzas por el Instituto Autónomo de México y recientemente terminó el programa de alta dirección en el IPADE. Ana Carrión cuenta con amplia experiencia en la gestión de proyectos de infraestructura. De 2008 a 2017 ocupó la dirección de Administración y Finanzas en Grupo Promotor Aries, empresa de consultoría con más de 32 años en el mercado, y desde 2017 se desempeña como directora general y forma parte del Consejo de Administración de esta empresa. A lo largo de su desarrollo profesional, ha ocupado diferentes cargos operativos y directivos, entre los que destacan los siguientes. Fue directora de proyectos en BIMSA durante el periodo de 2002 a 2008, en donde realizó diversos estudios de mercado en diferentes sectores, desde la detección de necesidades del cliente, la conceptualización del proyecto y metodología, coordinación de levantamiento, análisis, presentación de resultados y seguimiento de la cobranza. En 1997 se desempeñó como gerente de investigación de mercado en SkyTel, empresa mexicana con operaciones en México, Centroamérica y República Dominicana. Ana Carrión participa activamente en diferentes cámaras empresariales. Desde 2012 es consejera en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y ha ocupado diferentes cargos en esta institución. Recientemente se desempeñó como secretaria del Consejo Directivo de esta Cámara. Dentro de sus pasatiempos, Ana Carrión ha participado en 3 maratones y practica el ciclismo de ruta, 3 grandes fondos al año. Ana, muchísimas gracias. El ingeniero Roberto Calvet Roquero, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y con estudios de posgrado en finanzas corporativas por la Iberoamericana y de alta dirección en el IPADE.
Roberto Calveda ha realizado un gran número de proyectos durante 30 años, con alcances de construcción, gerencia de proyecto, ingeniería y consultoría en diversos sectores como el aeroportuario, ferroviario, turístico, residencial, comercial, agua, medio ambiente e infraestructura social, entre otros. Roberto ha formado parte de los consejos y comisiones ejecutivas de la CEMIC y la CENEC, consejero de ARICE, Iniciativa de Naciones Unidas en México, y actualmente es coordinador nacional del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la CEMIC Nacional y vicepresidente de Certificación e Innovación Tecnológica en la Ciudad de México, CEMIC Ciudad de México. En lo profesional, ha sido director de construcción en el Grupo ICA y director general de ROCAL, así como director general en México en las empresas globales CH2M y AECO. Roberto, un gusto. Gracias. Y ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestro moderador que se quedará a cargo de dar seguimiento a este evento. El arquitecto Julio Escandón García, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, con especialidad en planeación y diseño de edificios para la salud en la Facultad de Arquitectura, División de Posgrado de la UNAM, con diplomados en Espacio y Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, seminarios y cursos de Seminario de Evaluación, Actualización e Inclusión de Normas de Diseño de Arquitectura e Ingeniería en el IMSS, Asesoría Fiscal en el IDEA-UCAM, Recursos Tecnológicos y Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad CEMIC, entre otros. Es miembro del CAM-SAM Ciudad de México en 1989, de la SMAS en el 2001 y de la CEMIC Ciudad de México en 1988. Ha impartido cursos como coordinador y ponente en diferentes diplomados de la SMAES UNAM, Dirección de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura, sobre planeación presupuestal, construcción, supervisión y conservación. En la SMAES se ha desempeñado como miembro de la Comisión de Aranceles de la Vicepresidencia de Acción Gremial del 2012 al 2014, de la Junta de Honor del 2016 al 2018, comisionado interinstitucional y actualmente como presidente de la Junta de Honor. Participación en diversos congresos del Hospital del Futuro desde el 2002. Actualmente, fundador y director general de Grupo Orígenes, empresa dedicada desde hace más de 30 años a la consultoría en construcción en los sectores de salud, educación, vivienda y desarrollo urbano e infraestructura, para diversos clientes públicos, IMSS, Infonavit, INIFED, Pemex, GDF, delegaciones del DF, INBA, Lotería Nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, OAPAS, Gobierno del Estado de México, SSA, CONALEP, IPN, UNAM, Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y diversos clientes privados. Grupo Orígenes es una empresa certificada en la norma NMXC 442, 11-2016 y por D&B DONS con su número de registro 813-647. Julio, un gusto. Por Gracias. favor, si nos ayudas con la moderación de esta mesa tan importante para nosotros. Amable. Quisiera iniciar con una breve generalización sobre los servicios profesionales y para ello me voy a permitir leer una pequeña introducción. La industria de la construcción está formada por un porcentaje muy grande de empresas pymes y MIPYMES. Actualmente se calcula que es sobre el orden del 90%. En relación a la forma de cómo se deben de ejecutar los contratos dentro de nuestra industria, se ha venido transformando debido a la problemática que se nos está presentando en un tiempo no reciente, sino llegamos ya a un tiempo grande, teniendo obras inconclusas, desviaciones en las obras, tanto en el costo, en su calidad y en el tiempo de ejecutar las mismas. Y ahora, con la problemática financiera y la pandemia, nos vuelve a demandar situaciones que inclusive en determinadas empresas se están reinventando. Esta problemática le agregamos, como siempre ha sucedido, las modificaciones administrativas o inclusive cambios de políticas públicas derivadas de las administraciones periódicas en todos los órdenes de gobierno, que nos trae consigo no tener la oportunidad
Aunado a toda esta problemática, esto requiere un mayor grado de profesionalización de las empresas para lograr revertir y asegurar, esa debe ser la búsqueda principal de la calidad, que a través de mecanismos y metodologías se tenga respuesta inmediata para lograr un nivel de alta calidad a fin de lograr ya no problemas añejos, sino un círculo virtuoso de los proyectos, en beneficio de nuestros clientes, de la propia industria y desde luego, consecuentemente, de las industrias, de las empresas en general. Adicionalmente, el uso imprescindible de herramientas tecnológicas demanda actualización constante para aumentar el poder resolutivo, la eficiencia, la eficacia de las empresas, independientemente del tipo de tamaño de cada empresa. Esto nos trae consigo que los servicios profesionales deberán brindar actividades especializadas que realizan profesionistas independientes o empresas dentro de lo que es nuestra industria y que desarrollen como un eje transversal dentro de todos los sectores. Las empresas especializadas deberán de tener el conocimiento, la capacitación, el expertise, definir sus fortalezas, tener la tecnología de acuerdo a su especialidad para fomentar, promover y gestionar innovación de nuevos procesos, etc. Conocimiento de legislación, de normatividad, contar preferentemente con certificaciones o acreditaciones y desde luego cuando hay este tipo de precisión en cada una de las empresas, deberá de tener las alianzas estratégicas necesarias para lograr los mejores resultados, como se ha comentado. ¿En dónde esto? Pues en toda la cadena productiva de la industria, que arranca con la planeación, el proyecto, los estudios preliminares, la mitología, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a la conservación y mantenimiento de todo proyecto. Esto aplica en todos los sectores prácticamente. La siguiente. La estructura, por ejemplo, vivienda y desarrollo, educación y cultura, salud, turismo, etc. Entonces, este sería el marco referencial general y me interesaría mucho conocer el punto de vista específico de dos personas, empresas muy importantes, empresas que ya se han enfocado y abocado a la especialización, y si gustan iniciaríamos con algún planteamiento. Dentro de su experiencia profesional, ¿qué diversidad existe en los servicios y cuáles son los más requeridos actualmente? A mí me gustaría primero empezar con una frase diciendo que realmente contratar servicios profesionales es una inversión, nunca es un gasto. Si tú contratas servicios profesionales de calidad, siempre vas a tener un ahorro al final del proyecto. ¿Cuáles son los servicios que más se utilizan? Yo creo que depende mucho de la fase en la que esté el proyecto, ¿sí? O sea, en todas las fases, desde la fase de planeación, hay un abanico de oportunidades para muchos especialistas que, como lo estamos platicando ahorita, si tú tienes una buena planeación y estás asesorado de buenos especialistas, el costo y el tiempo de los proyectos se reduce de manera muy importante. Entonces, ¿cuáles son los principales servicios que se utilizan? Yo creo que depende de la fase en la que estés. Si es una fase de planeación, se puede utilizar obviamente desde el proyecto. Si es una fase movimiento de tierras, calidad, ya estamos hablando de una parte de operación, pues se utiliza también mucho la supervisión, se utiliza también calidad, se utiliza ingeniero independiente, se utilizan tecnologías. No sé, Roberto, tú qué
qué opinas aquí, pero yo creo que en cualquier fase hay una gran diversidad de servicios profesionales que se pueden utilizar. Sí, correcto, digo, completamente de acuerdo. Yo creo que los servicios profesionales se han ido con el paso del tiempo y sobre todo tomando un marco de referencia de no nada más lo que pasa en México, sino lo que pasa en otros países, se han ido especializando, como bien dices, durante las fases del desarrollo de un proyecto, desde las fases de planeación, estudios económicos, después ingeniería, después toda la fase de ejecución, por supuesto el comisionamiento, el cierre y después la fase de operación. Pero a mí me parece que sí se ha ampliado a una gama muy interesante que a veces es un poco, digamos, desconocida en cuanto a su aplicación y su uso, ¿no? Por ejemplo, hoy día vemos a especialistas en estimación de costos, por ejemplo, ¿no? Vemos especialistas evidentemente en las diferentes disciplinas de la ingeniería, no nada más en las tradicionales, estructural y instalaciones, etcétera, sino ya también en proceso, en instrumentación, o sea, hay una gran especialización en ese sentido, en HVAC, por ejemplo. También vemos algunos otros especialistas o que proveen servicios de consultoría para temas muy específicos. Por ejemplo, fuera de México le llaman el peer review, ¿no? En donde yo le doy a un especialista que es un consultor que va a revisar lo que otro diseña desde una perspectiva de los parámetros generales para que eso nos permita saber si el diseño o los datos que estoy recibiendo de otro profesionista están de acuerdo a los estándares de mercado. Podemos tener también especialistas en temas de gestión, hablábamos también de temas de derechos de vía, de temas de impacto social, de impacto ambiental. Es decir, hay una gama muy interesante de servicios hoy en día, que lo interesante creo que es conocerlos y ver cómo los podemos utilizar e incorporar. Esta especialización, digamos, como si habláramos de un tema médico, pues es la gran diferencia entre el médico generalista y el que tiene su especialización para cada uno del proceso. Además, me parece que, como bien apunta Ana, si estos servicios los podemos orientar a las diferentes etapas del proyecto, también hay otro tema que es el tipo de proyectos, los mercados específicos, el especialista en vías terrestres, el especialista en aeropuertos, el especialista en edificación, etc. Entonces la gama se empieza a hacer bastante más extensa y es una gran oportunidad de aprovechar este tipo de servicios. Claro, precisamente yo creo que el tema de la plática está relacionada con ello, que es que los servicios se convierten en un eje transversal de todo lo que es la industria y además en diferentes momentos y en diferentes escalas. No sé si... A mí me parece que toda esta gama de servicios que comenta Roberto, lo que hacen principalmente es aportar al proyecto poniendo diferentes caras de especialistas o diferentes opiniones de especialistas sobre un solo tema. Nadie es todólogo, nadie somos todólogos, nadie sabemos hacer todo. Entonces yo creo que es muy, muy relevante y muy enriquecedor para todos los proyectos que desde su conceptualización haya diferentes expertos que estén opinando sobre un mejor desempeño del proyecto en sí. También otra cosa que hacen los servicios profesionales que me parece muy, muy relevante es que son un ojo imparcial con una visión totalmente diferente a la que tiene el propio dueño del proyecto. Poniendo en el caso de una constructora, la constructora ve un proyecto como un negocio. Entonces está totalmente enfocado en que las cosas salgan bien, pero que sean un negocio. En el momento en que tú le pones un tercero, un especialista que sea para algún tema en específico o para la coordinación de los proyectos, de la actividad en general, te va a asegurar que el proyecto salga bien ahora sí que 380 grados, y no nada más en que sea un negocio. Y eso va a asegurar la calidad a corto y a largo plazo, y obviamente va a disminuir los costos de manera importante. Bueno,
La siguiente pregunta creo que está enfocada hacia el cliente específicamente. Ya se estuvo comentando esas grandes ventajas, pero eso sería desde el punto de vista de un cliente privado. Desde el punto de vista que tiene otro tipo de intereses del cliente público, ¿cuáles serían las ventajas y que pudieran contar con todo este tipo de servicios? Bueno, desde ¿Cómo les ha tocado ver esto? Por supuesto, y hay grandes diferencias en los servicios orientados hacia un cliente público y un cliente privado, porque de principio ambos tipos de clientes pues tienen necesidades diferentes, prioridades distintas, y uno como servicios profesionales tiene uno que entender realmente el trasfondo y las prioridades de cada tipo de cliente y de cada tipo de proyecto, por supuesto. En el caso del cliente privado, pues creo que hemos hablado ya algo. Me parece que hoy día los proyectos en el sector privado tienen una mezcla muy interesante de participantes o de grupos de interés que incluyen a veces instituciones financieras, a veces incluyen instituciones de apoyo humanitario, participación de diferentes grupos, y eso como servicios tienes que entender ese tipo de enfoque. En el sector público, por supuesto que ha sido un reto, ¿no? Si vemos que inclusive la gerencia del proyecto, que es una práctica tan importante dentro de nuestro sector, pues no está bien regulada dentro de nuestras leyes, ¿no? Dentro de la ley de obra pública, es increíble que hoy día, después de tanto tiempo, pues siga sin estar perfectamente integrada dentro de la ley en cuanto a sus alcances, a la importancia. Muchos proyectos a nivel público se conceptualizan y empiezan a entrar en este túnel para su ejecución, y desde la concepción no existe muchas veces el presupuesto adecuado para integrar este tipo de servicios profesionales. Entonces, tenemos ahí algunos vicios que tenemos como cámaras, como asociaciones, como colegios. Tenemos que continuar impulsando para que primero se le dé la importancia a los servicios profesionales, se les dé el presupuesto y se conceptualicen dentro de la planeación y los programas de los propios proyectos. Si entramos a ejecutar un proyecto y ese proyecto no traía un estudio de impacto social, evidentemente los problemas van a ser mayores, ¿no? Al grado de que muchos proyectos hoy día, inversiones fuertes, se detienen por la falta de haber tenido un consultor especialista en temas ambientales o sociales, ¿no? Sí. Y por otro lado, digamos, la propia participación de especialistas como la gerencia de proyecto o el tiempo adecuado para la ejecución de ingenierías y además ingenierías de calidad, pues hoy día en los sectores públicos falta mucho que se entienda el valor agregado y que se incluya dentro de la concepción de los proyectos. Creo que a través del tiempo la mala práctica de no considerar todas las etapas previas de planeación, estudios y proyecto, y minimizarlos en el tiempo de desarrollo, precisamente ha traído las consecuencias de la ejecución. En la ejecución se vienen reflejando todos esos vicios o todas esas omisiones que realmente el funcionario público a veces no entiende. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos romper ese paradigma, que las empresas realmente pudieran manejar una tal situación y que tuviéramos ese entendimiento cuando pues, el cambio de mentalidad es muy rotatorio en el caso de los funcionarios públicos? No sé si les ha presentado alguna cosa donde han convencido, por llamarle de... Yo creo que es un tema de normatividad. Es un tema que si existe la normatividad, no importa quién esté del otro lado, yo creo que es una obligación
yo creo que digo, los privados, por supuesto que sí, y esto enriquece los proyectos, pero en el sector público es una manera de hacer transparente el proceso, de asegurar la calidad, y esto tenemos que impulsar a través de las cámaras, definitivamente, como lo comenta Roberto, que seamos, o sea, el alcance de los diferentes servicios y que la calidad de las personas que estamos prestando estos servicios sea la adecuada a través de exigencias en la capacitación, en las certificaciones, que seamos empresas serias, que seamos empresas que podamos cumplir, que no nos vamos a ir corriendo a la mitad del proyecto, que conozcamos cuáles son las necesidades de una obra en específico y podamos decir, esto lo tiene que hacer un especialista en la cuestión social. Porque bueno, si la cuestión social no tiene que ver con las construcciones en sí, tiene que ver todo, porque si no está bien manejada la parte social, te paran la obra y te cuesta millones y millones de pesos. Y eso entra todo. También un tema muy importante, yo creo que para el gobierno en el momento en que contrata servicios profesionales, es que distribuyes la responsabilidad. Entonces, tienes diferentes agentes que están tomando responsabilidad de los diferentes procesos de un mismo proyecto. Y eso me parece también muy, muy relevante y creo que es básico. La gerencia de proyectos, pues la gerencia de proyectos ayuda al propietario del proyecto a manejar a los diferentes proveedores, nada más. Nada más a que entreguen todo como lo tienen que entregar, a que documenten las cosas como las que tienen que documentar. Y el momento en que no está bien definido, hay diferentes funciones que acaban haciendo un poquito más para acá y un poquito más para acá y no está claro. Yo creo que a través de normatividad, a través de que los gobiernos entiendan, yo creo que cada vez lo entienden más, cada vez ven las virtudes de contar con servicios profesionales externos. Aparte de que también los servicios profesionales generan las economías de escala que generan y los costos que se le disminuyen a la misma dependencia son muy, muy relevantes. Y yo creo que cada vez lo tienen que entender más y cada vez lo están entendiendo más. Yo así lo siento, Roberto. Sí, o sea, claramente hay un desconocimiento del valor agregado que traen este tipo de servicios. Y esto viene de la mano, pues, a veces con ciertos funcionarios que no tienen la experiencia necesaria en la posición para la toma de decisiones pensando en un horizonte a mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que este desconocimiento no nada más es del lado técnico en el sentido de qué ofrece cada tipo de servicio profesional y cuál es el valor agregado. Recordemos que lo que no es valor agregado es costo, ¿no? Y el miedo de muchas veces este tipo de funcionarios es precisamente tener un costo adicional. Cuando muchas veces por un costo relativamente menor comparado con el tamaño de la inversión, estamos asegurando que no exista un sobrecosto infinitamente mayor en la ejecución de los proyectos, que es típicamente la historia de los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, existe un desconocimiento y creo que un concepto muy importante alrededor de esto es que no existe una cultura de la gestión de riesgos de los proyectos. El riesgo de no tener un especialista tiene impactos significativos. El riesgo de no gestionar bien un programa de ejecución, de no hacer una planeación adecuada, el riesgo de tener una mala ingeniería, el riesgo de no llevar un control adecuado de los proyectos y de su ejecución, el riesgo de no obtener, especificaciones que al final pueda operar el proyecto de manera eficiente. Si estamos viendo que a veces no se incluyen presupuestos de mantenimiento, por ejemplo, en los proyectos, pues menos se va a incluir una serie de especialistas para que apoyen en estas etapas previas y durante la ejecución del proyecto. Entonces, creo que como gremio, nuestra función debería de ser poder acercar a quienes toman las decisiones relevantes a conocer mejor los servicios y sobre todo cómo pueden reducir los riesgos más importantes del proyecto y en qué consisten técnicamente, ¿no? Cuáles son los costos de tener estos servicios, y eso creo que va a poder abrirles un poco más el espectro en cuanto a la ventaja que tiene lo que nosotros ofrecemos. Y de hecho tenemos ya
programas, por ejemplo, BIM, que podemos ir proyectando todo el desarrollo de la obra, pero el manejar la especialidad del gestor es una situación fina, porque la otra, como viene alimentada de un sinnúmero de datos, en donde la búsqueda es natural para el buen resultado, no es igual a un análisis específico sobre todas las condiciones externas que siempre influyen dentro del desarrollo de la obra. Yo coincido completamente con ustedes de la importancia del gestor específicamente para ello. Y desde el punto de vista, hablando del tema de supervisión, ahorita en la revisión de la Ley de Obra Pública hay un artículo en donde se está manejando, lo desconozco cómo quedó finalmente la propuesta, de darle una corresponsabilidad a la supervisión. ¿Qué opinan al respecto? Mira, yo creo que el supervisor es corresponsable en varias cosas, ¿no? Pero sí es un tema muy, muy delicado que hasta donde entiendo todavía no está aprobado, ¿no? Esta parte de la correspondencia. Sí, sí me parece un tema muy delicado porque todo el mundo desaparece, ¿no? Entonces yo creo que la relevancia de contratar empresas que presten servicios profesionales serios es que todo mundo puede, como lo dice Roberto, tener con el alcance adecuado la gestión que le corresponde para cada proyecto y la responsabilidad que le corresponde, ¿sí? O sea, a ver, voy a poner un ejemplo que todos sabemos ahorita, pero si de repente se te cae un edificio, se te cae el metro, pues por supuesto que el supervisor lleva responsabilidad ahí y siempre la ha llevado, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es hacer uso de todas estas tecnologías como el BIM. Hay mucho software que nos puede apoyar a tener perfectamente bien documentado, por ejemplo, el caso del socavón, pues sí, pero no nada más por caso no nada más es culpa de la supervisión. Por supuesto que la supervisión puede llegar a tener cierta responsabilidad ahí, pero también hay que hacer uso de todas estas tecnologías para tener perfectamente bien documentado el proceso y saber hasta dónde es responsabilidad de cada una de las partes. Bueno, creo que sí, tradicionalmente en México la supervisión de obra, la gerencia de proyecto, digamos, no llevan una corresponsabilidad legal ni económica en la mayoría de las veces sobre el resultado final del proyecto. Digamos que sabemos que la gestión en sí reduce los riesgos y apoya muchísimo a que el proyecto se concluya bajo los parámetros de tiempo, de calidad y financieros que se planearon. Lo que sí puedo comentar es que la tendencia a nivel global definitivamente es que los servicios profesionales tengan corresponsabilidad al nivel que les toque, digamos, económicamente o legalmente, al nivel que no puede uno hacer corresponsable al supervisor que tiene un contrato de 5 contra el constructor que tiene un contrato de 100, digamos. Pero sí la tendencia a nivel global es incorporar a que todos pongan piel en el juego, como se dice, digamos, en el argot, ¿no? Sí. Y esto implica, a mí por lo pronto ya en los últimos años, sí me ha tocado tener que firmar contratos en donde parte de nuestra utilidad, ¿no? Porque nosotros aportamos personas, aportamos personas que no son materiales, ¿no? Entonces con el sueldo de la persona no se puede jugar, pero sí aportamos ciertos indicadores o KPIs que se miden y al final del proyecto podemos tener no nada más un castigo si el proyecto no se ejecutó, podemos tener un premio también. Entonces ese tipo de esquemas en donde se están empezando a incluir en los contratos premios y castigos en función de la gestión que realiza el profesionista, ¿no? Por supuesto, en lo que esté dentro de su alcance. Y la tendencia general,
va en el mundo hacia lo que le llaman el IPD, que es el Integrated Project Delivery. El IPD lo que significa es todos los participantes son responsables al final del proyecto, hasta el arquitecto que diseña. Si el arquitecto diseñó y el proyecto terminó con un sobrecosto por lo que diseñó, el arquitecto también puede ser penalizado o premiado, ¿no? Entonces, ahí sí es meter en una olla a todos los participantes del proyecto para distribuir la responsabilidad de una manera consciente, adecuada, ¿no? Y realista, de acuerdo a la importancia del consultor, ¿no? Después viene un juego más complejo en donde dice uno, bueno, ese consultor, una falla en ese consultor puede representar un monto enorme, ¿no? En un diseño, por ejemplo. Entonces, aquí lo interesante es que sí, la tendencia global sí viene, con los años vamos a ir viendo cómo va a demandar el sector una corresponsabilidad, cada quien a su nivel. Pero, como bien dices, yo creo que es importante, es muy complicado en el sector público, pero quizás en el sector privado sí aplicaría, de incentivos y penalizaciones, porque eso nos va caminando hacia la búsqueda de la calidad de todo mundo, ¿no? Que eso es lo que tenemos que buscar en todo tipo de actividad y en nuestra actividad desde luego. Y precisamente por eso es el pensar en especialistas. En relación a, comenté yo sobre BIM. BIM quizás es la herramienta más publicitada, ¿no? Y es la primera que se me vino a la mente. Pero, ¿qué herramientas? Porque la gama, como lo vimos en la presentación anterior, Roberto, es muy amplia. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para el apoyo de la prestación de los servicios más comúnmente y que puedan despertar el interés en nuestro auditorio, ¿no? de la búsqueda, de la proyección en las mejoras, como parte de una mejora continua empresarial? Hay mucha tecnología digital que se está utilizando ya para dar seguimiento a la calidad de los proyectos, que también se subcontrata a través de servicios profesionales muy serios, de gente que ya lo hace de manera... Es impresionante ver las cosas que hacen, como los modelan de manera digital. También yo creo que hay mucho software realizado específicamente para cada uno de los procesos, que también permiten que el cliente lo pueda ir viendo en tiempo y forma de manera inmediata, bueno, si no de manera inmediata, sí, mucho más inmediata que lo que era antes, ¿no? Y esto permite, como el BIM o como cualquier proceso, que las empresas, cualquiera que esté participando en el proyecto, pueda ir alimentando de manera profesional este sistema, porque si está mal alimentado, obviamente ningún sistema funciona, para que todos los involucrados puedan tenerlo de manera pronta, y obviamente todo esto todo a final de cuentas va derivando en una mayor calidad y en un menor costo. Sí, por supuesto. Cada especialista en su ramo tiene de la mano el uso de las herramientas apropiadas para realizar su servicio de consultoría, ¿no? Quienes realizan gestión de riesgos tienen sus herramientas especializadas, ¿no? Como Monte Carlo, los especialistas en gerencia de proyecto tenemos herramientas especializadas, Procore, hay una infinidad. Los especialistas en ingeniería tienen, por supuesto, sus herramientas. Ahora, este tipo de gestión con BIM, pues es una gestión integradora para poder visualizar los proyectos de verdad, de una manera general, y poder trabajar e intercambiar información en tiempo real, por supuesto, y es un tema sumamente amplio. Lo que creo que valdría la pena resaltar es: tenemos que pensar que cuando buscamos a un especialista para proveer un servicio profesional, no nada más estamos buscando a la persona que tiene la experiencia necesaria, estamos buscando a una empresa que tiene la experiencia necesaria con el personal adecuado, pero también tiene las herramientas, muchas veces tiene las licencias,
tiene el uso probado de esas herramientas, la interpretación de los resultados que esas herramientas nos dan, ¿no? Entonces, no seamos todólogos, por eso es el mensaje. Cuando buscamos al especialista con los servicios profesionales especializados, estamos comprando un servicio que nos va a traer muchas cosas que típicamente no lo vemos porque viene dentro de la caja, ¿no? de ese servicio. Pero hay mucho. Y hoy día la tendencia es esa, precisamente. ¿Por qué me voy a hacer yo de un especialista en estimado de costos? ¿Por qué no busco a un tercero que es especialista, tiene las herramientas, tiene el personal adecuado y lo lleva haciendo muchos años? No hay duda de que lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Tenemos a veces una concepción un poco errónea en cuanto a que tercerizar es pagarle utilidad a otro, en lugar de hacerlo yo directamente. Pero si nos damos cuenta que con el tiempo, al tener yo sentada a esa persona, tiempo inactiva, pues me está costando mucho más que lo que le hubiera yo pagado a un tercero por venir a hacer el trabajo e irse, ¿no? Con esa especialización, herramientas, entrenamiento, etc. Una de las diferencias importantes en la ejecución de servicios profesionales contra la construcción, pues es la construcción, el insumo más importante son los materiales, ¿no? En los servicios profesionales, para nosotros, pues es las personas, los profesionistas, ¿no? Y a veces no medimos la utilización de esos profesionistas. Y cuando queremos tener todo en casa, después resulta que tenemos profesionistas utilizados al 40, al 50, al 60%. Inclusive pocas empresas miden la utilización del tiempo cobrable a los clientes. Para nosotros es un parámetro fundamental. Digo, evidentemente siempre el resultado del proyecto y de la empresa, pero después de esos dos, la utilización del personal es un parámetro importantísimo. Si yo no estoy utilizando mi personal al 80%, que es un estándar en la industria, pues no me conviene tenerlo, ¿no? Y 80% significa no que esté trabajando y sentado, sino que sea tiempo cobrable a un cliente. Entonces, aquí es donde tercerizar a personal especializado de empresas especializadas, digamos, en el desarrollo de un proyecto, representa ventajas difícilmente se pueden refutar, ¿no? Sí, porque si no tu análisis de costo-servicio, si consideras ese tiempo en su totalidad y lo cargas al proyecto y no te da ese beneficio porcentual total, pues definitivamente tu costo va a estar por encima de mercado. O la otra, estás en costo de mercado, pero obviamente se va a ir sobre la parte de las utilidades, que ya los rangos, pues creo que son muy razonablemente, o a lo mejor razonablemente bajos. Yo coincido con ustedes, creo que el especialista tiene una visión prospectiva en base a su conocimiento, no a la bola mágica, sino a su conocimiento, a su nivel académico, de cómo se van a ir dando las cosas, y él puede estar caminando un par de pasos adelante. Entonces, eso nos trae consigo una importancia primordial para darle certeza al cliente de lo que va a desarrollar. Hemos estado platicando del uso de los servicios enfocados hacia la contratación, ya sea pública o privada, pero los servicios contratados por una empresa constructora, ¿cómo los ven ustedes? Sobre todo sumando el factor del outsourcing, que también ahora va a tener otro tipo de implicaciones, pero para que precisamente esas grandes constructoras que anteriormente tenían de todo y sobraba, porque igual los márgenes y las situaciones daban ese tipo de posibilidad, pues ahora se tienen que ir contrayendo, y creo que también requieren de los servicios ese punto que les
A mí, yo creo que para una constructora el tercerizar cualquier parte de su proceso le da la gran oportunidad de poderse autoexigir cosas que no necesariamente podrían exigirse entre ellos mismos. O sea, cuando tú internamente haces un proyecto y te equivocas, la tendencia humana, no te digo que sea la correcta, pero sí, tendemos a esconder lo que hicimos mal. En el momento que tú tienes un tercero, te va a ayudar a que eso no suceda. Te va a ayudar a que tu inversión esté mejor aplicada y a que salga en mejor tiempo, ¿no? Ahora, también obviamente esta parte de los especialistas, que seguramente Roberto ahorita va a profundizar más, pues te ayuda en una economía de costos, porque tú, un especialista en estructuras que te cuesta una fortuna, pues lo tienes en 5 proyectos, porque no necesitas que esté todo el tiempo trabajando contigo. Aparte de que tienes mucho más ojos para que estén viendo todos los diferentes especialistas para que tu proyecto salga bien. Sí, es una práctica todavía poco utilizada, que una constructora se apoye con personal externo para ciertas funciones que, digamos, típicamente veríamos como una función interna, ¿no? Como bien apunta Ana, un ejemplo es el tema de la calidad, ¿no? Es como si en un organigrama ponemos al gestor o al gerente de calidad abajo de todos, ¿no? Del superintendente y del jefe de obra. Pues evidentemente ahí hay unas posibilidades de manipulación terribles. Entonces, calidad siempre tiene que estar reportando al nivel más alto de la organización, ¿no? Y ese es un muy buen ejemplo. Pero hay mucho más, es decir, ya también existe esta tendencia de tercerizar ciertos servicios, inclusive alguno que a veces lo veríamos como impensable, hasta las compras, la tercerización. Estamos acostumbrados a hacer todo nosotros y creemos que estamos encontrando el mejor precio de los materiales, encontrando las mejores especificaciones, pero no tenemos el mercado suficiente como para poder lograr eso. A veces buscamos a un tercero que nos apoye en las etapas de planeación para programar, o en las etapas de costos para elaborar un estudio de costos, o en la consecuencia en la consecución de la procuración, en donde a lo mejor hay alguien que tiene una base de datos monstruosa, de la cual puedo yo echar mano a través de un tercero, y que evidentemente va a poder hacer esa función mucho mejor que lo haría yo internamente, y bajo ciertos parámetros también de transparencia, porque luego se nos olvida el poder que tiene el gerente de compras, ¿no? Y la dependencia que tenemos de una sola persona dentro de una constructora, ¿no? En cambio, a veces hay terceros, y pongo ese ejemplo, pero evidentemente hay muchas áreas. Platicábamos el otro día, Ana y yo, los dos hemos hecho gerencia de proyectos para empresas constructoras, donde insertamos dentro de la organización de la constructora un equipo especializado de gerencia de proyecto que le va a dar un valor agregado enorme como un tercero, pero insertado dentro de la organización al proyecto, ¿no? En donde ya no tienen ellos que capacitar en muchas funciones a su propio personal, y están utilizando a una empresa que puede proveer ese servicio. Y son, créanme, experiencias bastante exitosas. Un modelo que me parece que las constructoras por lo pronto deberían de analizar. Depende de cada proyecto, depende de la situación particular de esa inversión. No en todos se puede, pero evidentemente hay que analizarlo y hay que tomarlo en cuenta dentro de las decisiones importantes y estratégicas antes de realizar un proyecto. Sí vale la pena apoyarte con un tercero especializado e insertarlo dentro de tu organización. ¿Necesariamente tendrían que ser obras de mediano o gran tamaño? Yo digo que no. Yo creo que en cualquier tamaño, una casa, pues no. Pero una casa es como tener un muy buen maestro de obras, ¿no? Obviamente, un edificio sí, porque ya los servicios
los seguros, los permisos. En el momento que tú tienes un externo que le va dando un seguimiento a todo y que te dice, está a punto de vencerse este permiso, no, pero ya vamos a acabar. No tienes el permiso. Y si no tienes el permiso, el seguro no va a aplicar. Y si no tienes el seguro... Y eso te lo tiene que dar el seguimiento cuando te lo da un externo, es mucho más riguroso, ¿no? La calidad, todo. A final de cuentas, sí se traduce en una satisfacción al cliente y al usuario final. Y para que todo el mantenimiento y la operación o el uso de cualquier cosa sea mucho más adecuado. Bueno, a cualquier nivel de proyecto, inclusive lo hacen las constructoras muchas veces sin darse cuenta. Si yo necesito un proyecto complejo porque tiene una excavación complicada, un muro Milán, necesito un especialista en eso y lo terminan contratando por fuera, digamos como consultor, le va a dar una factura, no se integra laboralmente al equipo, ¿no? que conlleva otro tipo de responsabilidades. Bueno, eso es contratar un servicio profesional que puede ser desde la unidad más básica, que es una sola persona. Entonces creo que vale la pena pensarlo para cada proyecto. ¿Y creen que el tema outsourcing pudiera traer consigo cierta problemática? ¿Habría que profundizar más las cámaras y cabildear con el gobierno para llegar a mejores resultados? Yo creo que sí, definitivamente sí, porque ya... Bueno, es algo muy nuevo, es algo que acaban de terminar de definirse, bueno, lleva ya un tiempito en las cámaras discutiéndose, sí. Pero pues acabó de definirse hace aproximadamente 3 semanas. Y las implicaciones que tiene esto para la contratación de servicios profesionales definitivamente es importante. Y esto viene desde contratar a una sola persona, desde revisar los objetos sociales de la empresa contratante o a la que contratas. Los objetos sociales no se pueden contraponer y no puede, o sea, yo no puedo contratar a alguien que en su objeto social o en su actividad preponderante ante el SAT tenga la misma que yo. Y eso es algo que sí se tiene que regular. Y sí, yo creo que hay que hacer un cabildeo importante con las autoridades. También hay que informar a las empresas y hay que hacer las cosas bien. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que sean malas, que también definitivamente ha habido un abuso en el uso del outsourcing, en donde desproteges al empleado. Yo creo que eso no hay que hacerlo. Pero de ahí a que no puedas subcontratar servicios profesionales que hagan algo similar a lo que haces tú, porque a veces no tienes al especialista, y en tu objeto social pues es el mismo, porque estás a final de cuentas proviendo un servicio similar. Yo creo que sí es un tema que hay que corregir, porque nos va a meter en problemas a las empresas de manera importante. Perdón, yo creo que no solamente desproteges al empleado, sino inclusive pones en riesgo a la propia empresa. ¡Claro! Y no te das cuenta de este tipo de situación a la que se puede llegar. Es un tema absolutamente egoísta. Sí. Perdón. No, y se pierde el sentido de pertenencia de la empresa. A veces hay esos factores soft que no les damos la importancia adecuada y al final las empresas terminan siendo más un medio económico para ejecutar que realmente una organización destinada a desarrollar profesionistas. Yo creo que hay que estudiar mucho como cámara. Por lo pronto conozco lo que se está haciendo aquí en la CEMIC. Hay un esfuerzo enorme y muy bien coordinado para poder entender todas las consecuencias que esto trae y poder proponer de regreso o dar una retroalimentación para que esto se pueda enfocar de manera adecuada. Yo creo que al final es una oportunidad de, regresando a nuestros comentarios iniciales, de que cada quien haga lo que le toca hacer y de ser, como nosotros decimos, si en el proyecto que voy a concursar yo no soy, le llamamos nosotros el mejor atleta, ¿no? Y yo no voy a tener las capacidades para poder realmente competir en ese proyecto, no voy. Mejor no voy porque voy a perder tiempo, recursos y demás, ¿no? Este concepto del mejor atleta quiere decir, si yo soy especialista en 100 metros planos, voy a quedarme ahí y voy a ser el mejor, ¿no?
Y eso implica que entonces mi propio objeto social, digamos, todo mi enfoque empresarial vaya hacia tener esos especialistas y desarrollarlos con el tiempo, ¿no? Y ahí sí hay que invertirle en capacitación, ahí hay que invertirle en todos los tipos de, digamos, herramientas para que esa persona no se vaya después de un cierto tiempo y pueda yo ser más competitivo. Si queremos seguir siendo todólogos y terminamos como esto, poniendo en nuestro objeto social todo lo que pueda existir en el sector. Como se usaba antes, ¿eh? Como se usaba antes. O sea, no es que estaba mal, así se usaba. Exactamente, así ha sido. Lo que va a terminar pasando es que después no voy a poder tercerizar a gente especializada. Voy a tener que contratar, me va a salir más caro. Cuando deje de tener proyectos, voy a tener que liquidarlo, ¿no? Entonces, si yo no tengo una especialización o evidentemente un pipeline de proyectos que me permita tener a esa persona con, digamos, trabajo constante durante un tiempo, pues entonces no me conviene desarrollarlo, invertirle. Mejor utilizo el tercero, viene, hace lo que tiene que hacer y se va, ¿no? Y pagué lo adecuado y lo justo, como todo, hoy día todo es on demand, ¿no? La televisión, todos los servicios, requiero esto, voy, lo compro, lo utilizo, gracias, se van y no hay más, ¿no? Ese sería, yo creo que una ventaja que pudiéramos sacar de esta difícil ley y todo lo que revolvió nuestro sector y que iremos saliendo poco a poco mientras lo entendamos mejor. Pero sí hay que trabajarle, porque sí, ahorita te apuesto, o sea, tú lo acabas de decir antes, hace 6 meses, se usaba que tu objeto social incluyera toda la gama de proyectos, toda la gama de servicios y de posibilidades. Hoy no. Entonces, hoy estamos en falta en algunas situaciones. Entonces, sí hay que ponernos a chambearle, sí es un tema serio con el que tenemos que cuidar de manera importante y definitivamente es un tema que hay que cabildear para que sea una oportunidad, como lo comenta Roberto. Abundando sobre lo que decías de la contratación del especialista, no solamente trae esa gran ventaja, sino que además escoges entre una gama de especialistas probados cuál es el que te va a solucionar el proyecto específico, ¿verdad? Comparado con una persona que tiene la recomendación o en apariencia es el bueno para ello, pero todavía lo vas a tener que probar en el proyecto mismo. Y ahora ya hay herramientas hasta en línea, donde yo tengo un problema complejo que no puedo resolver desde el punto de vista técnico, porque tengo lo que sea, cualquier problema técnico de diseño, de ingeniería, de construcción que tengo que resolver, y hoy día yo puedo meterme en línea a buscar al especialista que está en Rumania. Es un tema real, no lo veamos como futurista, ni busco al especialista en Países Bajos que tienen experiencia con temas de cimentaciones profundas en agua, y entonces me lo resuelve, me va a cobrar el triple la hora de trabajo que el especialista que tengo aquí, pero me lo va a resolver en la tercera parte de horas, y bien, entonces... digamos, hay que abrir esa oportunidad de contratar hacia afuera. Correcto. Hemos platicado de un sinnúmero de puntos, creo que básicos, sobre la especialización en los servicios. ¿Cuáles son los factores que ustedes consideran claves para que una empresa decida especializarse en el área que más le conviene, que cree que es donde están sus fortalezas, para lograr el éxito en el plano comercial, ya que muchas veces, más que vivir, las empresas sobreviven por todas las situaciones que ya hemos platicado? Yo creo que las empresas que no tienen experiencia y no tienen solidez en el personal que tienen, que sea gente que realmente tenga la experiencia, las credenciales, la especialidad que se requiere, sobreviven un tiempo.
y justamente sobreviven, no prevalecen. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Yo creo que se requiere experiencia, se requiere seriedad, se requiere entender cuáles son las necesidades del cliente para poder llevar los proyectos a un buen fin. Porque en el camino siempre te encuentras 1,000,000 de problemas. Yo creo que solamente las personas y las empresas que tienen esta preparación lo logran llevar a un buen fin. Sí, el reto es ese, ¿no? Las circunstancias externas nos llevan a la difícil tarea de no enfocarnos en un tipo de servicio en donde, como bien apunta Ana, tenemos la experiencia, donde existe la historia, existen los profesionistas adecuados. La tentación de salir a realizar otro tipo de servicios es muy grande y es derivada de las influencias de mercado y la falta de oportunidades. Por supuesto que eso existe, ¿no? Es una tentación difícil, pero en mi opinión tiene uno que aguantar, tiene uno que concentrarse en lo que uno es eficiente, en lo que uno conoce y en lo que uno puede hacer mejor, porque al final del día me pareció también muy bueno el comentario. Temporalmente yo puedo resultarle eficiente y agregarle valor a un cliente en algo que no necesariamente es mi core business, como se dice, ¿no? Pero no es un modelo sostenible en el tiempo, porque van a llegar otros clientes con mayor experiencia, con otros temas en donde ya no les voy a poder ofrecer ese mismo servicio. Entonces termino haciendo cosas que en el tiempo no voy a poder sostener, ¿no? O me empieza a costar de más por el hecho de tenerlo. Entonces, pues sí, hay que tratar de evitar esa tentación de hacer cosas que no están dentro de mi negocio original y donde soy más competitivo, ¿no? Más eficiente. Excelente. Sabemos, Roberto, que tienes ahorita otro compromiso aquí mismo en la CEMIC. Yo quisiera entonces que hiciéramos un resumen y dieran ustedes sus conclusiones para darle la oportunidad. No sé cómo andas de tiempo. No, adelante. Claro. Desde luego, con toda la confianza. No, adelante, muy bien. Yo voy a cerrar con lo mismo que empecé. Para mí, contratar servicios profesionales es un ahorro, es una inversión, no es un gasto. Tienen que ser servicios profesionales especializados. Tenemos que estar en las diferentes partes del proceso. Nadie somos todólogos, como lo comentabas. Y pues es una conclusión sencilla, pero creo que es lo más relevante. Sí, regresando a tu comentario inicial, es un eje transversal dentro de nuestra industria. El no visualizar el cómo poder sacarle el valor a los servicios profesionales dentro de la ejecución de los proyectos, pues me parece que es aumentar el riesgo de que los proyectos no terminen en los parámetros para los cuales fueron conceptualizados. Entonces, yo creo que como resumen, pues invitar a nuestros afiliados en Cámara a que conozcan más sobre los servicios profesionales, sobre las diferentes especializaciones que hay durante las etapas, como se apuntaba muy bien, del proyecto, en los diferentes mercados específicos, en los diferentes sectores, y abundar más en qué nos pueden aportar los servicios profesionales, que yo no quiero volverme especialista, ¿no? Creo que hay una gama cada vez más extensa de servicios y cada vez más profesionalizados, con mejores herramientas. La herramienta y la tecnología, como todos sabemos, cada vez es más accesible, más barata, y es un tema que debemos de también aprovechar, ¿no? Entonces, yo invitaría a nuestros afiliados a que vayan a investigar un poco más, se acerquen a los grupos que tenemos inclusive aquí en Cámara, y nuestras organizaciones, cámaras, asociaciones, amigas, hermanas que tenemos
debería de haber más comunicación también para conocer y poder integrar los servicios de manera... El constructor al final del día es un integrador, no deja de ser un integrador. Y que no integre servicios especializados, pues me parece que puede perder la oportunidad de ejecutar mejor un proyecto, ¿no? Correcto. Roberto, muchísimas gracias. Insisto, no sé tiempo, porque todavía no sé si hay algunas preguntas. Con la parte de preguntas y respuestas. Podemos tener 2 minutos para preguntas. Sí, adelante. Sergio Macuil, saludos Sergio, nos pregunta qué nos pueden comentar referente a los servicios profesionales fiscales como estrategia empresarial. Pues yo creo que es básico. Tienes que tener un buen fiscalista, si no, muchas veces, pues yo no soy constructora, pero mi papá sí, y creo que si no tienes cuidado en el tema fiscal, te va mal. Y creo que es un tema que muchas veces las constructoras dejan a un lado. Son muy buenos ingenieros, pero muy malos administradores. Entonces, pues sí es un reto. Los ingenieros que me parece una profesión brillante, no son administradores, ni son fiscalistas. Entonces, claro que sí, tienen que contratar servicios profesionales para la parte fiscal. Sí, creo que Ana lo definió muy bien. Yo creo que pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacer un balance entre subcontratar especialistas al interior de nuestras empresas o bien desarrollar a otros especialistas? Ahí quisiera abundar un poco sobre el tema de subcontratación, que tiene cierta implicación legal y que inclusive viene señalado en muchos de los contratos que firmamos. Entonces, no sé si ustedes lo entiendan bien, la subcontratación. Sí, yo creo que aquí la decisión para tener un balance correcto, pues depende de qué tanto voy a tener trabajo para... Regreso al tema de la utilización. Si yo hago realmente un estudio numérico y bien realizado sobre qué utilización va a tener un especialista en el interior de mi empresa, y esa utilización, nuevamente mi recomendación es siempre arriba del 80%, pues sería un parámetro por lo menos inicial para poder decir, me conviene tenerlo de manera interna, ¿no? Si esos parámetros están más bajos, en mi opinión es contratarlo por fuera. Gracias, Roberto. Aarón Martínez nos pregunta que en su opinión no se debería de penalizar al arquitecto que diseña, ya que el diseño es primero que la cotización o presupuesto. Un diseño puede estar detenido varios años y después ejecutarlo. Si gustan, puedo tomar la palabra como arquitecto. Yo creo que el comentario que se hizo en relación a la penalización desde el proyecto hasta la parte de la construcción está enfocado principalmente al mal proyecto. O sea, lo que se penaliza en el caso de los diseñadores es la ejecución equivocada. Debería de haber, a través de todo el proceso hacia lo que es la materialización del proyecto, debería de haber el punto del foco rojo para determinar los errores y las equivocaciones del arquitecto, y quizás precisamente ahí toma más fuerza el gestor de riesgos, porque él detecta. Sí, obviamente cuando dice uno penalizar al arquitecto o al gerente del proyecto, pues se levantan las cejas, pero no, a ver, el concepto de penalización primero tiene que ir asociado también con un premio, ¿no? Pero digamos, el concepto, lo que nos pasa muchas veces en los proyectos es que el arquitecto diseña y diseña fuera del presupuesto. Porque el presupuesto estaba mal, a lo mejor, el preliminar que hizo el propietario, ¿no? Y después el propio propietario quiere un proyecto pues, que no se va a pagar con el dinero que él mismo presupuestó. Entonces, no necesariamente es culpa del arquitecto, pero lo que sí debemos de hacer es, arquitectos e ingenierías. Sí, claro. Si las ingenierías y el proyecto arquitectónico, después de realizados,
no están en los parámetros que se discutieron con los propios profesionistas. Pues la obligación de los profesionistas, arquitectos o ingenieros, es regresar al proyecto y hacer las adecuaciones que se tengan que hacer para que se entre en presupuesto. Ese tipo de revisiones durante el diseño conceptual, el diseño hasta llegar al proyecto ejecutivo, ¿no? Tienen que irse haciendo para asegurarnos de que la inversión va a costar lo que originalmente estaba programado. Entonces, más que penalizar, es que quienes diseñan, tanto arquitectura como ingenierías o otras especializaciones, pues siempre estén alineados al presupuesto del proyecto. Ese es un tema muy recurrente, ¿no? No es necesariamente penalizarlo. Creo que desafortunadamente no es muy común. Casi siempre sí se tiene un costo, pero se convierte en una camisa de fuerza. Y entonces, obviamente, dentro de una camisa de fuerza siempre hay un loco. No hay un buen proyecto. Eso es definitivo. Acaba de salir, no sé si fue de su conocimiento, el concurso de la remodelación del IFAL de la colonia Cuauhtémoc. La Embajada de Francia en México lo está desarrollando y está concursando, en principio, bajo un proceso totalmente diferente a lo que nosotros acostumbramos, lo que es la contratación del proyecto y lo que sería la gerencia de proyectos, en donde ya existe un costo definido de inversión y que precisamente ahí el proyectista va a tener que tomar en cuenta, dentro de todo lo que es el programa arquitectónico, también la parte de la economía y desde luego todas las ingenierías. Pero desgraciadamente no es una situación común para nosotros, ¿no? Pero es interesante. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los? Aarón Martínez también pregunta que... no, es otra persona. Rafael García. ¿Cuáles son los puntos importantes para una planeación y control de gastos en forma general? Un correcto presupuesto. Un correcto presupuesto que incluya absolutamente todo, ¿no? Lo voy a hacer de manera muy sencilla. Cuando tú vas a cambiar un contacto en un muro y de repente llega el eléctrico y te dice, lo voy a cambiar, pero no te cotiza pintar el muro otra vez. Es un correcto presupuesto para que pueda haber un control de gastos. Pues yo diría, para mí, de los más importantes puntos es darle el tiempo adecuado a la realización de la planeación, todo lo que le llamamos la etapa de preconstrucción, ¿no? Normalmente no le damos el tiempo adecuado al diseño, a la planeación, a la elaboración y aventamos al superintendente con sus materiales y gente muy rápido, ¿no? Totalmente. Entonces creo que el punto más importante sería darle el tiempo a esa planeación. Hacerla. Y hacerla bien. Pues como siempre estamos sujetos al tiempo y como ya lo comentamos en un principio, Roberto tiene otro compromiso. Quisiéramos que nos enviaran las preguntas y con mucho gusto se las responderemos por escrito y aprovechar el tiempo que nos queda para felicitar y agradecer tanto a Ana como a Roberto el poder estar con nosotros, el poder precisar. Son ustedes cabeza de empresas importantes dentro de lo que son servicios profesionales y creo que dentro de lo general se precisó el por qué consideramos a los servicios que están presentes prácticamente en todo y lo traducimos a un nombre que le denominamos el eje transversal de la industria. Les agradecemos y no sé si se les va a entregar un reconocimiento. Sí, les vamos a dar un diploma, solamente 2 comentarios previos. Pues agradecerles, ya como lo hace Julio, Ana, Roberto, los verdaderos expertos en este tema, creo que nos han ilustrado. Y yo aquí, pues haciendo uso de mi edad y de mi antigüedad en estos temas, recordaba la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Esto tiene años. O sea, el concepto de los servicios relacionados con las obras no es nuevo.
Eso tiene toda la vida. Que no lo hayamos aplicado de una manera actualizada, correcta, en tiempo, en forma, etcétera, es una situación que tenemos que corregir. Otro tema fundamental que me llevo aquí como parte de los preparativos para el Foro 2020 es este tema de la especialización y certificación. Tenemos que lograr que nuestros ingenieros, arquitectos, expertos en cualquier materia se certifiquen. Que exista un documento que avale que son verdaderamente los que están listos para trabajar con nosotros. Y solamente invitarlos, dentro de 15 días tendremos nuestra siguiente mesa, en la cual estaremos tocando temas de desarrollo urbano. Les haremos llegar en tiempo y forma la invitación, agradeciendo otra vez, Julio, y les vamos a dar un pequeño reconocimiento y a nuestros invitados del día de hoy. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Muchas gracias, Julio. Ana. Gracias, Paco. Andrés. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor, un gusto. Gracias, Julio. Gracias a todos. Muy buenos días y nos vemos en 15 días. Gracias a todos. Les agradecemos. Gracias.